Pero yo de todos modos, más allá de lo que diga allí discrepó con Astori, ¿no? ¿Cómo? Allí discrepó con Astori, porque Astori ha admitido que en la última etapa del gobierno de Valle, el país ya había comenzado a crecer en forma interesante, incluso expresiones de frente amplistas, algunos de ellos que pueden ser considerados como radicales. Zabalza dijo, si Valle hubiese sido un año más presidente, hubiera sido difícil que el Frente Amplio ganara. ¿Por qué? Por eso mismo, porque, digamos, los primeros síntomas de mejoramiento llegaron. Digamos, para hacer justicia con la historia, esto no se trata de cosa partidaria, ¿no? Creo que es exactamente así. La recuperación ya se había dado en el gobierno de Valle, una vez que se logró saltar la crisis financiera y se solucionó el problema bancario. El Uruguay salió de la zona de sombra y comenzó una recuperación. Evidentemente Vázquez heredó un país con dificultades, pero con un viento importante en la espalda, ¿no? Sí, vaya la crisis que debió enfrentar Valle, ¿no? Naturalmente. Entre la crisis de Valle y la crisis de Vázquez, Por eso, este periodo que comienza va a ser muy importante para aquilatar lo que significa Vázquez como conductor, es decir, porque es más fácil medir la capacidad de un líder en circunstancias adversas que en circunstancias favorables. Así que realmente va a ser una prueba para evaluar finalmente la personalidad de Vázquez. Yo no creo que el hecho de que no pueda ser más presidente sea una dificultad para ejercer el poder. Al contrario, como se ha señalado en el caso de Obama, por ejemplo, es más fácil cuando tú no tienes la eventualidad de ser reelecto, donde hay que considerar la proclividad de la gente para votarlo nuevamente o para que te voten nuevamente, que cuando ya no tenés esa aspiración y podés gobernar en función de los intereses del país y no pensar en la reelección, ¿no? Ese es un factor a favor de Vázquez, me parece, que no tenía en el mandato anterior. De todos modos hay que ver si gana, ¿no? Estamos, digamos, prejuzgando en función de las encuestas y en función de una serie de datos de que es presumible que el Frente Amplio se imponga nuevamente, a pesar que la última encuesta, las encuestas hay que considerarlas como tendencias, no evaluarlas una a uno, pero aún así, en la última encuesta hubo un retroceso del Frente y la situación de inseguridad no sabemos todavía cómo va a repicar sobre las expectativas electorales. Lo cierto es que el país está muy conmovido en ese sentido y el ministro del Interior muy cuestionado. El Ministerio del Interior es un ministerio clave en un gobierno. Si eso en definitiva a mediano plazo o a largo plazo, me refiero a largo plazo, hacia las elecciones va a suponer una caída de apoyos al frente, todavía no lo sabemos y no es fácil predecirlo, ¿verdad? Pero aún así todavía no hay que dar como un hecho definitivo el triunfo del frente. Sí. Y mucho menos especular si será, en caso de darse, un triunfo con mayoría parlamentaria o sin ella, ¿verdad? Bueno, Mónica Xavier hoy señalaba la importancia, la trascendencia que tiene para el Frente Amplio que se mantenga la mayoría parlamentaria en caso de ganar el Frente Amplio la próxima elección. Bueno, yo tengo en ese aspecto una grave diferencia con la compañera Xavier. Creo que en una democracia es mucho mejor que los presidentes no tengan mayoría parlamentaria y que tengan que ejercer la negociación, como ocurre en los sistemas parlamentaristas, a efectos de trazar la política de un país. Admito que en ciertas circunstancias de crisis grave es posible que una mayoría parlamentaria ayude, pero la democracia funciona mejor cuando los acuerdos están en la base de las decisiones políticas y no cuando las decisiones se toman con el brazo de madera, como se llama a las mayorías absolutas en el Parlamento, ¿no? Pero bueno, eso tampoco podemos saber qué va a ocurrir. Algunos indicios de las encuestas
eran favorables a la tesis de la mayoría absoluta parlamentaria y otras son contrarias, de modo que ese es un tema también muy difícil de dilucidar. Lo cierto es que al frente esta candidatura en este periodo preelectoral que se ha adelantado, Jorge, ¿no? Porque sí, creo que esto influyó mucho en esta decisión de Vázquez, que había anunciado que iba a tomar resolución recién en octubre. Sin embargo, la sensación de que hemos entrado en una competencia electoral adelantada, creo que influyó, él lo dijo además, en adelantar su decisión. Sí. Y en ese sentido, al Frente Amplio creo que dio un grito de satisfacción, ¿no? Ayer se notaba en las declaraciones de los políticos que concurrieron a entrevistar mucho a Vázquez, entusiasmo. El entusiasmo y la tranquilidad que le supone enfrentar desde ya con un candidato las contingencias de una elección, ¿no? Bueno, hay miembros de la oposición que están enviando vía Twitter, ¿verdad? Sí. Algunas opiniones. Dicen que no nos debemos, por ejemplo, Amorín Valle acaba de enviar un mensaje en donde dice no nos debemos sorprender que en el día de ayer haya sido escogido por el expresidente Vázquez para hacer este anuncio, porque de esta manera tapó todos los problemas que en estas horas en materia de seguridad se venían manifestando, ¿verdad? Fundamentalmente las situaciones que se han generado a nivel de la educación, las discrepancias con los gremios, que el presidente Vázquez eligió un buen momento para para anunciar su candidatura. Por otro lado, hay quien dice que hay otros oyentes que dicen que ayer realmente, a pesar de que Tabaré Vázquez dijo que todavía no iba a ingresar en la campaña, empezó la campaña. Dice, hablaron todos, habló Tabaré en la noche en el programa Santo y Seña, defendiendo el proyecto del gobierno a propósito de la marihuana. Aquí puede decirse que hay algo de contradicción en el sentido de lo que dijo antes el doctor Vázquez, pero no es la primera vez que lo hace, pero lo hace con tanta soltura, con tanto estilo. Hoy dice, digamos, amarillo y mañana dice azul. Pero salva las contradicciones mucho mejor. Sí, sin duda. Además, ¿qué político no tiene contradicción? Pero se señala, ayer concretamente se hizo el anuncio, estuvo en un programa de televisión que hacía tiempo que no estaba, y además el presidente de la República habló en los 3 informativos, a propósito, alegrándose y hablando de los compañeros, relacionado a este anuncio del doctor Vázquez. Yo más temprano dije que no me gustaba que el presidente hiciera esto, que me parecía que estaba fuera de la Constitución. Yo no sé si es así o no es así. Es así, el presidente tiene vedado cualquier tipo de manifestación política partidaria, y esta claramente es una de ellas. Bueno, yo, para los que están enojados conmigo, hay otros que no, ¿verdad? Que están de acuerdo. Estos temas ponen coincidentes y disidentes, pero para quienes en términos medios duros se dirigen a mí, yo digo que si mañana Larrañaga es elegido candidato en el Partido Nacional, espero que el presidente de la República hable también en los 3 informativos, ¿verdad? Diciendo que se alegra, porque eso me dejaría a mí la impresión de que no ingresaría el presidente, digamos, en lo que tiene que ver con un proceso electoral, cosa que no le corresponde. No, evidentemente que no le corresponde. El presidente en ese aspecto es muy desprolijo, digamos, no es cuidadoso de la forma, pero es su estilo, ¿no? Sí. Ahora, es grave cuando su estilo colide con nada menos que con la Constitución de la República. Claro, ese es el tema. Yo hablaba, no hay violaciones pequeñas, hay violaciones. Es como esos que dicen, fue un offside fino. No, si hay una pestaña adelantada del jugador es offside. Aunque sea, puede haber estado 5 metros o puede haber estado una uña adelantado, pero es offside.
y la violación, digamos, de cosas que tienen que ver con la Constitución, de alguna manera son de las cosas más sagradas que debemos cuidar, ¿no? No hay duda. Pero sabemos que es un hombre irreflexivo, apurado, honesto, emocional, y entonces en ese cúmulo de virtudes y defectos es fácil que se le vaya la lengua, ¿no? Bueno, ¿qué nos espera en lo inmediato? Una campaña. ¿Qué hará la oposición? Porque la oposición también es una fábrica de generar cosas absolutamente ineficaces, ¿no? Sí, la oposición no está en una buena situación. No hay ninguno de los tres partidos opositores que en este momento puedan respirar con tranquilidad. Me da la impresión de que la candidatura de Vázquez es una mala noticia para cada uno de los tres partidos, en distinta grado y con distinta intensidad, pero es una mala noticia. Y uno ve un panorama, es decir, cuando nos preguntábamos recién quién va a ganar las elecciones, es difícil responder. ¿Por qué es difícil responder? Bueno, en primer lugar por la incertidumbre que toda elección conlleva, pero además de eso, porque uno, sin ser el Frente Amplio, no se percibe cuál puede ser el partido opositor que le pueda llegar a ganar. Es cierto que Larrañaga está muy distanciado entre el Partido Nacional, pero también es cierto que el Partido Nacional está muy lejos de los guarismos del Frente. De modo que, si bien es cierto que ambos partidos tradicionales sumados más o menos están al nivel del Frente Amplio, lo cierto es que salvo en Montevideo no van a estar sumados, de modo que lo que importa son las diferencias que cada uno de ellos mantiene con el Frente. Pero además, perdón que te interrumpa. ¿Cómo no? Si yo fuera blanco, si fuera colorado, ¿no? No hablo del Partido Independiente porque es una fuerza que, bueno... no aspira a la presidencia. Ahí está. Pero si fuera blanco, si fuera colorado, que siempre han sido, digamos, partidos que han estado en la disputa por el poder en el Uruguay, ¿verdad? Y con chance de llegar, el Partido Colorado ni que hablar. Yo me pregunto, ¿cómo es que a lo largo de todo este tiempo y con el desgaste que puede haber tenido un gobierno frente amplista, si tomamos los dos periodos, es tan modesta la superación que se produce tanto en blancos como en colorados según las encuestas? Sí. Avanzan un poquitito, muy poquito, nada sustancial, nada que veas que hay una corriente. Que yo no estoy diciendo que no puedan ganar la elección, perdón. Me parece que si la gana, si alguno de ellos la gana, la va a ganar en segunda vuelta. En primera no tiene ninguna chance, me da la impresión. Pero tú no notás que haya una corriente así, poderosa, un empuje, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que no ha habido a nivel del sistema de partidos una renovación de esas capaz de barrer con todo el panorama anterior y elegir una candidatura de esas que aparezca con una fuerza tal que sea que sea capaz de cambiar el panorama de un momento a otro. Eso no se da, y en tanto no se da, el cambio es muy pequeño. Fíjate tú que incluso el Frente vuelve a un candidato anterior, no hay una renovación, no hay figuras nuevas, no hay la aparición de candidatos prometedores, excepto Lacalle. Sí, Lacalle Pou. Exacto, todas las demás figuras son figuras que ya tienen una larga aparición en política en el Uruguay. Sí. Y en la medida que esa renovación no se ha dado, en el Uruguay no es fácil que se den esos fenómenos, somos muy conservadores, los cambios se producen en el largo plazo. Yo recuerdo una cosa que no se suele tener en cuenta: el Frente estuvo 20 años desde el restablecimiento de la democracia hasta lograr ganar las elecciones. Fueron 4 elecciones diferentes
antes que el Frente Amplio lograra construir una mayoría. Mientras que en otros países los cambios se producen, en Brasil, por ejemplo, en Chile, los cambios se producen con una velocidad, de un periodo electoral a otro hay posibilidades de cambios muy importantes en la conducción del país. En Uruguay eso es escasamente pensable, ¿no? Bien. Y bueno, y en esa medida, blancos y colorados no han presentado un panorama de modificaciones lo suficientemente atractivo. No estoy haciendo juicio de valores. No, claro que no, claro atractivo que no. Para los votantes. Sí, pero no se han hecho las cosas adecuadamente. Además, tú decías, por ejemplo, el caso de la renovación de la calle Pou, que es un fenómeno, si se quiere, muy interesante, ¿verdad? Exacto. Pero hay quien dice que la calle Pou no pretendía en esta elección ser candidato, sino que esperaba ser en la siguiente, ¿verdad? Y es muy probable que esté, se le apuró. Aceitando las armas, ¿no? No, es que se le apuró de pronto porque no había otra solución a la vista. Es posible, o que sea una estrategia consciente, de decir, bueno, en esta no aspiramos a triunfar, pero preparamos el equipo, aceitamos los instrumentos para en la otra elección tener una candidatura con posibilidades mucho más ciertas. No lo sé, pero de cualquier modo el único fenómeno novedoso a nivel de los partidos políticos es la aparición de la calle Pou. Eso es indudable. Sí. Es indudable. Señor doctor Evergato, le doy un abrazo grande. Muchas gracias. Si te parece bien, Jorge, el miércoles que viene me gustaría hablar de la ley de medios, que es un tema que se está discutiendo mucho en el Parlamento y sobre el cual me gustaría emitir opinión. Sí. Tema nada menor, por otra parte, ¿no? Sí. Nos vas a ayudar a comprender un poco qué está pasando con estas cosas, ¿no? Vamos a intentarlo. Te doy un abrazo, Ever. Chao, Jorge. Chau.